Bueno, anteriormente habíamos visto sobre las permutaciones sin repetición y habíamos visto cómo se obtiene la fórmula de una permutación sin repetición. Ahora vamos a ver las variaciones y principalmente las variaciones sin repetición y cómo se obtienen la fórmula de las variaciones sin repetición. Entonces, empecemos. Prácticamente, ¿cómo es un típico ejercicio de una variación sin repetición? Prácticamente, nosotros tenemos 5 elementos y podrían decirnos cuántos números de 3 cifras puedo obtener. Ya, podemos ver primero que importa el orden. Ya, son características de una variación sin repetición. Otra, obviamente, los elementos no se repiten. Y principalmente hay muchas personas que tratan a las variaciones indistintamente, es decir, tal cual les tratan igual que a las permutaciones. Pero hay personas también que les gusta recalcar la diferencia. Y realmente la diferencia en la que se recalca es que n es diferente de m. N es diferente de m. Y en este caso específico, para la variación sin repetición, sí o sí siempre se debe cumplir que m es mayor que n es mayor que m. En este caso, recuerden, n es el número de elementos por grupo, el número de elementos tomados. ¿Recuerdan cuál era mi pregunta? ¿Cuántos números de 3 cifras puedo obtener? Es decir, el número de elementos tomados son solo 3 cifras. Es por eso que n es igual a 3. En cambio, ¿cuánto es el valor de m? Podemos ver que m es el número de elementos disponibles y mi número de elementos disponibles es 5. Ya. Ahora, prácticamente, ¿por qué n debe ser? Bueno, aquí, primero que nada, em, estoy, estoy equivocado. Realmente m siempre tiene que ser menor a m. Es decir, el número de elementos tomados por grupo es siempre al número de elementos disponibles. Y ahora, ¿por qué debe ser eso? Porque es ilógico de 5 elementos, sin que se repita ninguno, sacar 6, por ejemplo, 6 elementos, elementos de 6 cifras. Imaginen sacar elementos de 6 cifras. En este caso, n sería igual a 6. Es ilógico. No tiene sentido porque yo solo tengo 5 elementos disponibles. Uno, 2, 3, 4 y 5. El siguiente elemento no puede repetirse porque acuérdense que una característica de la variación sin repetición es que no se repiten. Entonces, prácticamente aquí no se puede repetir ninguno más y por eso es ilógico. Em, es prácticamente la explicación de por qué n no puede ser mayor a m. Esto no puede suceder. Y bueno, ahora sí, continuamos con la explicación. Recuerden, hay orden, los elementos no se repiten y n es menor que m. Esto igualmente viene del principio de la multiplicación. Prácticamente hagamos el mismo ejercicio anterior. Tenemos una bolsa con 5 elementos. La persona retira, ¿de cuántas formas puede la persona retirar 5 elementos de esta bolsa? Es decir, es el evento en el que una persona retira un elemento de esta bolsa. Perdón. Es el evento en el que una persona retira un elemento de esta bolsa. ¿Y de cuántas maneras puede ocurrir ese evento? Puede ocurrir de 5 maneras. Ahora, si después de eso la persona realiza otra acción, en este caso ya sea con 4 elementos, sí o sí debe ser con 4 elementos porque ya ha retirado uno. Y este es un nuevo evento, es el evento B, es el evento B. ¿Y qué significa el evento B? El evento B es
sacar prácticamente una pelota de prácticamente la acción es sacar una pelota de la bolsa y el evento es obtener una pelota. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo obtener una pelota? Puedo obtener de 4 maneras. Ahora, si saco en una siguiente bolsa, bueno, en la misma bolsa, pero ya con 3 elementos, sabemos que vamos a tener 3 formas diferentes para un evento C, por ejemplo. Podríamos tener en una bolsa donde ya tenemos ya solo 2 elementos, 2 formas, y sabemos que al final también tendremos una bolsa solo con un elemento donde solo tenemos una forma de sacar. Entonces vemos que, recordemos, cada uno de estos son eventos diferentes. Y sabemos que como estos eventos están encadenando, es decir, al final yo tengo una combinación de cada uno de estos, por eso yo sé que se debe cumplir sí o sí el principio de la multiplicación. Y con este principio de la multiplicación, sabríamos, bueno, esto prácticamente era con la permutación sin repetición y nos daba 5 factorial. Pero en nuestro caso nosotros, recuerden que solo queríamos números de 3 cifras. Entonces, prácticamente el evento D y el evento E son innecesarios. Es decir, no es 5 factorial. Estos dos eventos no deben ir porque solo quiero obtener 3 cifras. Entonces, de ahí viene, de ahí viene prácticamente que nosotros tenemos, podemos ver aquí que nuestro resultado sería igual a 60. Ya. De igual manera, tratemos de generalizar esto eh, tomando en cuenta que, tratemos de generalizar esto tomando en cuenta de que tenemos n elementos. En este caso tenemos n elementos. Y bueno, pongámosle m elementos. Y supongamos que sería, ¿por qué m elementos? Porque es el número de elementos totales. Y supongamos que nosotros solo queremos obtener n. Es decir, sabemos prácticamente que va a haber n elementos y luego habrá más elementos y al final habrá m en total. Entonces, nosotros solo queremos obtener una partecita de esos elementos. Estamos tratando de replicar el ejercicio anterior donde teníamos más elementos totales y nosotros solo tomamos una parte, es decir, solo tres formas. Y en este caso, igual tomamos solo una parte que sería n, solo n elementos de los m totales. En este caso, prácticamente sabemos por el principio de la multiplicación que, bueno, al principio tenemos una bolsa con m elementos, sabemos que tenemos m maneras en un evento A de sacar una pelota, ya. De igual manera, sabemos que eso se multiplica por m menos 1 maneras. Y eso sabemos que se multiplica por m menos 2 maneras. Y así se estará multiplicando, prácticamente se estará multiplicando hasta que llegue, si se fijan, hasta que todos mis elementos acá tengan n, es decir, sean n elementos los que yo multiplique porque solo quiero n, digamos, n cifras las que quiero obtener. En este caso, ¿cómo tomamos cómo tomamos estos n elementos? Es prácticamente una forma en la que podríamos hacer eso. Una forma en la que podríamos hacer eso es, ¿qué tal si nosotros multiplicamos esto hasta el 1? Simplemente lo multiplicamos hasta el 1, como si fuera una permutación. Ya. ¿Qué pasa si a esto le dividimos por Sm menos n
factorial. ¿Qué pasa si nosotros le dividimos por ese m menos n factorial? Pensemos en qué nos da. Prácticamente sabemos que si tenemos m elementos y aquí tenemos m menos n elementos, entonces el sobrante va a ser de prácticamente n elementos acá arriba, pues porque le estamos quitando m menos n. Para que lo vean mejor, probemos con el ejemplo del 5 que habíamos sacado aquí. Teníamos que solo queríamos tres cifras, entonces nosotros multiplicábamos 5 por 3 por 4. Bueno, de hecho es al revés. 5 por 4 por 3. Y bueno, yo dije, deberíamos parar aquí, pero continuemos hasta el 1. Y ahora miren cómo si yo al 5 le resto el 3 y a esto le pongo el factorial, prácticamente yo lo que le estoy diciendo es, de mis 5 totales, que son estos 5 de aquí, quiero que le quites 3, es decir, quiero que separes estos 3. Quiero que separes esos 3, por eso le estoy quitando los 3. Ya. Y a eso le saco factorial. ¿Por qué le saco factorial? Porque eso me va a servir para simplificar las demás. Para simplificar estas otras. Entonces, ¿cómo me queda esto? Simplemente me queda de la siguiente manera. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo me quedaría, en este caso, 5 menos 3 es igual a 2, por lo que me daría 2 factorial. 2 factorial. Este 2 factorial prácticamente se puede presentar como 2 por 1. Y miren cómo el 2 y el 1 aquí se repite. Es decir, estoy quitándole estos elementos. De esta forma se puede simplificar. Y así separo solo los 3 que me importan. Entonces, eso es lo que se haría acá arriba. Le quito los elementos sobrantes y solo separo los n elementos que me importan. En este caso, fíjense cómo yo le puse un 3 y separaba solo los 3 elementos que me importaban. Si le ven, prácticamente aquí le saco n elementos y por eso separo los n elementos que me importan, que son estos n elementos que resultan del principio de la multiplicación. Y prácticamente eso en una fórmula, ¿cómo se vería? Si le ven aquí, yo hice en este caso hice una permutación normal, es decir, esta parte de acá arriba se puede ver como, se puede ver como m factorial porque le multiplicaba hasta el 1 y lo de abajo en cambio es simple, simplemente es m menos n factorial. Y prácticamente así es como se obtiene la fórmula de este tipo de permutación que se llama variación. Esta es la forma.